Hola, mi nombre es Claudia Fernández y en este trabajo voy a analizar si Poliplásticos del Caribe SAS debería aceptar un contrato de ampliación de producción. Para tomar la decisión no nos quedamos solamente con los cálculos, sino que vamos a usar los resultados para entender qué significan en la operación real. Vamos a hacer un análisis del nivel óptimo de producción, del aprendizaje de los operarios, la confiabilidad de la máquina, el inventario y finalmente la rentabilidad del contrato. En el primer reto, para medir la producción óptima, nos preguntamos, ¿qué significa realmente producir en el nivel óptimo? Es decir, no solamente producir lo máximo posible, sino que el nivel óptimo es el punto en el que producir una cantidad adicional genera el mismo ingreso que el costo de producirla. Antes de ese punto, producir más aumenta la utilidad y después el costo adicional es mayor que el ingreso adicional y la utilidad empieza a disminuir. MATLAB nos dio un nivel óptimo de aproximadamente 830.840 envases al mes. Con ese nivel, la utilidad bruta es de aproximadamente 115.510.000 pesos mensuales. Y después de descontar los costos fijos, queda una utilidad neta de aproximadamente 70.510.000 pesos mensuales. En otras palabras, el resultado nos dice cuánto debería producir la empresa para obtener la mayor utilidad posible según el modelo. En el segundo reto, la curva de aprendizaje. En este reto analizamos algo que ocurre en cualquier proceso nuevo. Al principio se tarda más y a medida que se adquiere experiencia, el tiempo por unidad disminuye. La integral nos permite aproximar el tiempo acumulado de las primeras 500 unidades. La diferencia frente a la suma discreta, que fue aproximadamente 0,4195%, por lo que la aproximación continua es bastante cercana. Además, las primeras 500 unidades representan aproximadamente 113,09 horas hombre. El estándar del contrato es de 20 minutos por unidad, pero no se alcanza desde el comienzo. El modelo encuentra el punto en 31,7574 unidades. Como en la realidad no existe una fracción de unidad, lo interpretamos como que el estándar se alcanza aproximadamente desde la unidad 32. Por eso la afirmación de producir 3 unidades por hora desde el primer día no está respaldada por el modelo. En el tercer reto, donde se mide la confiabilidad y el mantenimiento, aquí la pregunta clave es, ¿cada cuánto debemos intervenir en la máquina? El tiempo medio entre fallas, o MTBF, por sus siglas en inglés, nos dio aproximadamente 1956,4 horas. Pero ese número no significa que podamos esperar ese tiempo para hacer el mantenimiento, ya que el MTBF es un promedio entre fallos. En cambio, el contrato nos exige mantener una confiabilidad mínima del 90%. Al resolver esa condición, encontramos que el mantenimiento preventivo debe hacerse aproximadamente cada 630,18 horas. De hecho, si esperamos hasta que el MTBF cumpla el tiempo de confiabilidad, sería solamente del 44,5%. Eso está muy por debajo del requisito del 90% del contrato. Por esa razón, para poder cumplir este contrato, el mantenimiento preventivo debe programarse mucho antes del MTBF. En el reto 4 verificamos el inventario. Aquí analizamos el inventario, ya que la empresa comienza con 10.000 unidades y la demanda cambia con el tiempo, es decir, no es una demanda constante.
Entonces, el modelo nos indica que el inventario se agotaría aproximadamente en 11,05 meses si no hubiese reposición. El inventario promedio es de aproximadamente 4.512,2 unidades y es importante notar que este promedio no es simplemente la mitad de 10.000, que serían 5.000 unidades, porque la demanda es estacional, es decir, no siempre es constante. Por eso el inventario tampoco disminuye de manera lineal. Finalmente, el costo estimado para mantener ese inventario durante el ciclo es de aproximadamente 89.720.000 pesos. En la última parte tenemos el reto integrador donde se revisan directamente las finanzas. Aquí analizamos si el contrato es financieramente conveniente. El valor presente de los flujos de los 5 años es aproximadamente 2.101 millones de pesos. Como la inversión inicial es de 800 millones de pesos, obtenemos un BPN positivo de aproximadamente 301 millones 40 mil pesos. Además, la inversión se recuperaría en 4,1848 años, es decir, dentro del contrato de 5 años. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, el contrato sí es viable. Como recomendación final, esta recomendación sería aceptar el contrato, pero con ciertas condiciones a controles operativos y de abastecimiento. La razón de estas recomendaciones es que el resultado financiero es positivo, pero necesitamos estar seguros que la operación pueda sostener el compromiso realizado en el contrato. Por esa razón, debemos considerar el periodo inicial de aprendizaje, programar el mantenimiento aproximadamente cada 630 horas y planificar la reposición del inventario antes de agotar las existencias iniciales. En conclusión, aunque el contrato es atractivo, su éxito va a depender de acompañar esa rentabilidad con una buena gestión operativa. Como conclusión, es el cálculo que realizamos este ejemplo a través del cálculo integral no solamente nos permite obtener números, sino que esos números se conviertan en decisiones concretas para la empresa, en este caso una planta de producción. Muchas gracias.